El fútbol es un deporte tan pasional como empresarial y político, y esto es tan cierto hoy como lo fue en el pasado. Desde las primeras décadas del siglo XX, cuando los clubes se hicieron masivos y se multiplicaron, gobiernos y políticos buscaron hacer presencia en ellos, ya sea para congraciarse con los dirigentes o con los propios hinchas. Del otro lado, tener un padrino en el gobierno o una buena relación con los poderes públicos fue tanto una oportunidad como una necesidad de los clubes para poder proteger sus propios intereses. Entre 1930 y la década del 80, con los sucesivos golpes de Estado, esta relación incluyó necesariamente a miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso, los ejemplos que siguen no pretenden generar animosidad contra ningún club en particular, sino más bien retratar un clima de época en la que los militares y las dictaduras eran parte de la cotidianidad de la vida política y del poder del país. Dicho esto, ¿cuáles fueron algunos de los casos más destacados de la relación entre clubes y militares en la historia argentina? Te lo contamos en este video de Historia Argentina al Instante. En los años 30, durante la década infame, los gobernantes de facto José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo ya tenían claro que el fútbol era un ámbito que no había que descuidar. De hecho, fue durante el gobierno de Justo que se concedió la financiación necesaria por parte del Estado para que las actuales canchas de River y Boca se pudieran construir. Ya en los años 20, como ministro de Alvear, Justo había participado en la inauguración del anterior estadio de Boca y en 1938 puso simbólicamente la primera piedra en la Bombonera. Por eso se lo reconoce a Justo como más cercano a la pasión boquense, aunque tanto Boca como River lo condecoraron con el carnet de socio honorario. Justamente 1938 fue el año en el que alguien muy querido por Huracán llegó a la presidencia del club, Tomás Adolfo Ducó. Muchos lo conocerán porque el Palacio, el actual estadio del club, lleva su nombre, ya que se construyó durante su mandato. Pero menos saben que Ducó era ya en ese entonces un joven oficial del ejército. Su tarea como dirigente de fútbol no le quitó tiempo para participar de la logia militar nacionalista del GOU, que lideró el golpe de Estado de 1943. El general Pedro Pablo Ramírez, quien accedió a la presidencia de la Nación poco después, le haría los honores a Ducó al bendecir las obras del palacio, favor que luego devolvió el propio Ducó cuando la interna militar obligó a renunciar a Ramírez en marzo de 1944. Y es que, en ayuda del mandatario de facto, Ducó protagonizó el levantamiento militar del regimiento que comandaba, pero no consiguió su objetivo y Ramírez fue desplazado. Este hecho terminó con su carrera militar, pero no con su carrera como dirigente de fútbol, ya que volvió a la presidencia de Huracán entre 1952 y 1954. Sus relaciones privilegiadas continuaron y lo llevaron a obtener una notable influencia también en la AFA. Algunos lo acusaron de favorecer en 1949, con sus manejos políticos, la permanencia en primera del club de Parque Patricios, que disputaba en ese momento con Lanús. Los vínculos entre clubes y militares prosiguieron en la historia argentina a la par de los golpes de Estado. A principios de los 70, el general Alejandro Lanusse, dictador entre 1971 y 1973, protagonizó otra de estas historias junto con el presidente de Boca, Alberto J. Armando. Por esa época, el Club de la Ribera se encontraba levantando la finalmente fallida Ciudad Deportiva, con varias islas artificiales en la costanera sur de Buenos Aires que demandaron tiempo y muchos recursos. Sobre ellas se levantaría un nuevo estadio, el mayor hasta el momento. Para hacerlo, Boca necesitaba sí o sí del apoyo estatal, tanto para la financiación como para los permisos para avanzar sobre el Río de la Plata. En un principio, Armando se apoyó en el gobierno de Arturo Illia, pero derrocado este en 1966, no le quedó otra que asociarse con los militares, y los militares se asociaron con él. En una investigación reciente, Julián Scher encontró que en los balances del club del año 1972, Lanusse fue homenajeado como presidente honorario. Y no fue el único, ya que en ese mismo archivo fueron nombrados como socios honorarios varios oficiales. Por ejemplo, el represor Emilio Eduardo Macera, por entonces secretario del Estado Mayor del General Naval, o Alcides López Aufranc, instructor de métodos de tortura del ejército y por entonces jefe de Estado Mayor de esta fuerza, entre otros. Tiempo antes, Lanusse había sido el invitado de honor en el acto que iniciaba la construcción del nuevo gran estadio. Se dice que Boca es la mitad más uno, de manera que aquí estoy con la mayoría, dijo. Desafortunadamente para Boca, Armando no tuvo la misma buena relación con el gobierno peronista que siguió, lo que sumado a la grave crisis económica acabó por sepultar las obras de la Ciudad Deportiva.
Pasados los años, el proyecto se hizo insostenible para el club y los terrenos acabaron vendiéndose en 1992 ya en estado de abandono. Ahora bien, en la última dictadura, la intervención clave estuvo dada obviamente alrededor del Mundial de 1978. 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Para este evento, el gobierno creó el Ente Autárquico Mundial 78, mediante el cual se organizó todo lo relacionado a la Copa. Todo el asunto estuvo manchado de negociados, aprietes, desembolsos extraordinarios y hasta del asesinato del primer titular del ente, el general Omar Actis. Algunos sospechan incluso que fue mandado a asesinar por quien luego obtuvo el poder en el ente, el vicealmirante Carlos Lacoste. En este contexto, los clubes más involucrados en la organización del Mundial de Fútbol debieron congraciarse con el gobierno de facto. River Plate, por ejemplo, homenajeó como socios honorarios a los 3 miembros de la Junta Militar: Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Ramón Agosti, y lo mismo sucedió con Lacoste. En 1981, cuando la presidencia fue asumida por el general Roberto Viola, también fue homenajeado de esa forma. No solo por River, claro. Un caso notable es el de Colón de Santa Fe, cuya dirigencia agasajó ese mismo año a Viola, al gobernador de facto de Santa Fe, contraalmirante Rodolfo Lucheta, y a Lacoste con credenciales honorarias. Así, el club tenía la esperanza de lograr que se suspendieran los descensos porque su posición en primera estaba comprometida. Lamentablemente no lo consiguió y el Sabalero perdió la categoría ese año. Otra historia es la del general Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del primer cuerpo del ejército, bajo cuya jurisdicción operaron los centros clandestinos de detención en Buenos Aires, quien fue una presencia influyente en Argentinos Juniors. Formó parte de la Comisión de Patrimonio y utilizó sus cargos en empresas del Estado para transferir fondos e invertirlos en el club. Aunque todos los clubes sufrieron a la dictadura, algunos lo hicieron más que otros. Todavía, el Club Atlético Tucumán reclama lo que Antonio Domingo Bussi, quien gobernaba de facto la provincia en 1977, le había obligado a pagar como parte de un fondo patriótico. Y a San Lorenzo le tocó algo peor. Presionado por una grave crisis financiera, fue obligado por el gobierno militar a malvender su propia cancha con la excusa de abrir una calle que nunca se abrió y de construir viviendas que nunca se construyeron. Era el gasómetro, que fue demolido en 1981. Algunos dirigentes de Racing incluso fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos, y eso sin contar la cantidad de hinchas desaparecidos que todos los clubes tienen. Vuelta a la democracia, muchos de estos militares siguieron estando presentes en los clubes, pero casi todos fueron finalmente expulsados. Para la década de 1990, las Fuerzas Armadas habían perdido casi toda su influencia política y se puede decir que así terminaron finalmente los vínculos entre clubes y militares. En 1997, River dio de baja como socios honorarios a los ex integrantes de la Junta Militar, aunque recién en 2011 Colón haría lo mismo con Viola. Por su parte, en 1999 Argentinos Juniors expulsó a Suárez Mason, aunque luego se supo que este represor siguió ligado a algunos dirigentes del club. En 2004, cuando cumplió 80 años y estaba en prisión domiciliaria, fue visto en compañía de viejos conocidos del club compartiendo un festejo en su honor en la sede de la Paternal. Aunque esto fue negado por los dirigentes del club, el escándalo tuvo incluso ribetes diplomáticos. El embajador de Ecuador tuvo que renunciar por haber trasladado en su coche al viejo represor. En 2005, Suárez Mason falleció y recién ahí podemos estar seguros de que terminó su relación con el club. Estos fueron solo algunos casos destacados en esta larga relación entre clubes y militares en la historia argentina, pero claro que hay otros que podemos mencionar. Por ejemplo, durante su presidencia, Perón financió la construcción del estadio de Racing a través de su ministro de Hacienda, Ramón Sareijo, porque Perón no era de Racing, Perón era de Boca. ¿Se te ocurre algún otro caso que quieras mencionar? Escribilo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima ocasión de Historia Argentina al Instante.